Bueno, vamos continuando con lo que son los recortadores. Eh, ¿Por qué se llaman recortadores en serie y por qué se llaman recortadores en paralelo? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Si bien vamos a indagar acerca de los recortadores en serie en un inicio y luego vamos a pasar a los recortadores en paralelo, es fácil darse cuenta el porqué de cada una de las eh, salidas respectivamente. Por ejemplo, en el recortador en serie, cuando el semiciclo se encuentra en la parte positiva, lo que ocurre es que el diodo se polariza en directa y como el diodo se polariza en directa, permite que pase el semiciclo positivo. Y cuando está en el semiciclo negativo, el diodo se polariza en inversa y en este caso abre esto, por lo tanto no circula ningún tipo de voltaje ni corriente. Por lo tanto, has recortado el semiciclo negativo, ¿no? En el caso de lo que es un recortador en paralelo, se aplica el mismo principio. Entre ambos puntos existe una diferencia de potencial. Cuando se encuentra en el semiciclo positivo, la polarización, en este caso, de la resistencia es positivo-negativo y del diodo es positivo-negativo, se polarizan en directa. En el semiciclo positivo, en este caso, se ha polarizado en directa, ¿no ve? Como se ha polarizado en directa, actúa como un contacto normalmente cerrado. Y si actúa como un contacto normalmente cerrado, la diferencia de potencial entre este punto y este punto en una situación de tipo ideal es cero. Por lo tanto, cuando esté en semiciclo positivo, este valor es automáticamente cero. Y cuando pasa al valor de semiciclo negativo, se va a polarizar en inversa. Y como se va a polarizar en inversa, aquí vamos a tener menos y aquí vamos a tener más. Lo que va a medir el tester, el punto de medición de salida va a ser el circuito de tipo abierto. Por lo tanto, va a medir al semiciclo de tipo negativo. Y esa es la forma en la que funcionan los recortadores. Bueno, hagamos el análisis en recortadores, ¿no? El objetivo de los análisis de recortadores en serie es conocer la señal de salida y su valor numérico para la configuración en serie. Similar al anterior ejemplo, se realiza un análisis por semiciclo. Primero el análisis del semiciclo de tipo positivo y luego el análisis del semiciclo negativo. A veces en estos recortadores se añaden fuentes de tensión de corriente continua. En ese caso, tenemos que aplicar el teorema de superposición. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de superposición? Nos dice que tenemos que hacer un análisis en CD, posteriormente tenemos que hacer un análisis en AC, es decir, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, y realizar la suma correspondiente de los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí nos piden determinar la señal de salida B sub 0 en la resistencia. Tenemos una señal de entrada, vamos a medir la señal de salida en la resistencia y es B sub 0, aquí es positivo, aquí es negativo y el circuito que tenemos que analizar es el siguiente, ¿no? Es básicamente una resistencia en serie con un diodo y con una fuente de tensión, ¿ya? El tipo de señal de entrada que nosotros tenemos es alterna con semiciclo positivo y semiciclo negativo. En aquí, como pueden observar, tenemos corriente alterna y también tenemos la aplicación de corriente continua. Por lo tanto, se puede aplicar este principio. Hay que realizar análisis de DC o CD y luego hay que hacer el análisis por semiciclo y ver cómo CD afecta tanto al semiciclo positivo como al semiciclo negativo. Para eso, primero tenemos que determinar la
señal de salida B sub cero, ¿no? Podemos realizar en este caso como hace un momento por separado o en este caso podemos realizar directamente también una combinación de ambos. No hay problema. En este caso vamos a realizar un análisis por semiciclo. Comenzaremos con el análisis por semiciclo positivo. En el semiciclo positivo, la polarización de la tensión de entrada está positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior, y aquí tenemos la respectiva fuente de tensión. ¿Ya? Como podemos observar, la fuente de tensión no cambia de polaridad, pero nosotros estamos en semiciclo positivo. Asumimos que la corriente va a circular por esta posición. Aquí vamos a tener un valor de tipo positivo o negativo, por lo tanto está polarizado en directa. En una condición de tipo ideal, la caída de tensión en el diodo es de cero, por lo tanto no existe caída de tensión. Y luego polarizamos la resistencia, ¿no? Listo, ¿no ve? Una vez hecho esto, tenemos la señal de entrada B sub I, la señal de salida B sub out, el valor de fuente de tensión externa y la caída de tensión del diodo. Aplicamos ley de tensión de Kirchhoff, el famoso LTK. Entonces, como vamos a asumir el primero como signo positivo, entonces B sub I es de tipo positivo, el segundo se asume como de tipo negativo menos la tensión de fuente externa menos la caída de tensión del diodo, menos la caída de tensión en la parte de salida. ¿No ve? Hecho eso, eso es igual a cero. Realizamos el despeje de lo que a nosotros nos interesa, que es B sub cero. Entonces vamos a tener a B sub I menos la caída de tensión de la fuente externa menos la caída de tensión del diodo. Realizamos el mismo análisis, pero ahora para el semiciclo de tipo negativo, ¿no? Para el semiciclo de tipo negativo, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una polarización de tipo inversa, donde el diodo va a estar polarizado con positivo, negativo, y como va a estar polarizado en inversa, el diodo automáticamente va a actuar como un elemento abierto. Como va a estar como elemento abierto, cuando realice la medición entre la tensión de entrada y la tensión de salida, yo puedo observar directamente que en este caso ha habido una separación física, por lo tanto, la tensión de salida en el semiciclo de tipo negativo va a ser cero. ¿Ya? Entonces, la respuesta final de este problema nos va a dar lo siguiente. En semiciclo positivo existe un valor de tensión y en semiciclo negativo es cero. Si vemos la respuesta final en el ejemplo anterior, en semiciclo positivo es la tensión de entrada menos la tensión externa menos la tensión del diodo. Como todavía estamos hablando de un diodo de tipo ideal, la caída de tensión en el diodo es cero, ¿no ve? Y como es cero, las únicas tensiones que van a actuar en el semiciclo positivo es la tensión de entrada menos la tensión de fuente externa. La tensión de entrada menos la fuente de tensión externa. ¿No ve? Que básicamente este circuito recortador es de la siguiente forma, ¿no? En palabras sencillas, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Por la aplicación de la fuente de tensión, si no hubiese habido una fuente de tensión, simplemente hubiera sido este semiciclo que observan aquí arriba. Pero como existe esta fuente de tensión externa, esta fuente actúa como elemento restador. Por lo tanto, la verdadera tensión de salida ya no es tan alta como la original, sino que en este caso se reduce y es mucho más pequeña probablemente. Y es por eso que se observa una tensión mucho más pequeña, ¿no? Y esta tensión funciona a partir de qué valor. No funciona desde cero, sino desde un valor que es por encima de la tensión del valor externo. Recién aparece la señal y por eso existe esta pequeña variación que observan aquí. Luego recién aparece la señal y luego
Hasta ahí es donde se observa, ¿no?